¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, nos encontramos acá nuevamente en nuestro programa Misionera, Esposa y Madre, donde nos reunimos cada 8 días y bueno, acá muy contentas nuevamente de estar con ustedes. Gracias por sus comentarios. Este mes, como sabemos, hemos venido reflexionando sobre amor fecundo, diferentes temas, hemos tenido unos testimonios muy lindos y bueno, hoy también vamos a tener un tema muy importante que nos va a ayudar muchísimo y bueno, teniendo en cuenta como la problemática actual que vivimos con respecto a este tema de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, donde hoy en día son tan desacreditados por los médicos, ¿cierto? Por los ginecólogos y que no funcionan, que no son efectivos. Entonces, queremos, digamos, tener este programa para despejar muchas dudas, muchas inquietudes, para erradicar muchos mitos que quizás pues nos han infundido, sobre todo en todo este sistema de salud, con los médicos, también donde lastimosamente no se apoya, digamos, en casos, pues yo soy una que he vivido esa experiencia en el tema de la infertilidad, ¿cierto? Que no tenemos muchas opciones, pues el sistema de salud no nos lo brinda, no hay leyes para esto, donde inmediatamente pues lo tenemos que hacer es particular y como si encontramos que pues la EPS y todas las leyes pues, de gobierno pues sí nos apoyan con respecto al control de la natalidad, que no tengamos hijos, a que nos den pues estos medios de pastillas, píldoras, inyecciones, implantes, inclusive hasta gratis, ¿cierto? Entonces encontramos un desequilibrio grandísimo en esto y pues como no encontramos como buenas alternativas. Entonces, bueno, todo este programa va a ser dedicado como a este tema y bueno, tenemos un invitado muy especial, que ya ahorita pues se lo vamos a presentar y bueno, vamos a iniciar con una oración para que pongamos en manos de Dios este programa. Bueno, les invito a que hagamos un momentico esta pequeña oración para encomendarle al Señor este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en esta mañana ante tu presencia. Pedimos la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que seas tú quien obre en nosotros, para que pongas las palabras adecuadas, las palabras que necesitamos oír en este día para poder salir adelante, para poder llegar a todos los hogares. Y a ti, Señor, te encomendamos especialmente este tema que hoy en día está tan atacado, como son la fecundidad, el amor fecundo, Señor. Lo entregamos a ti y cubrimos este programa con tu sangre preciosa para que no haya ningún inconveniente en la conexión, en los aparatos, para que todo, Señor, sea para tu mayor gloria y honra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como sabemos que las escuchamos también por medio de sus mensajes que nos dejan en nuestros programas, entonces queremos leer un mensaje. Cindy, adelante. ¿Qué comentarios tenemos el día de hoy por ahí? Sí, así es. Hoy tenemos un comentario. Sabemos que en el programa pasado tuvimos un testimonio muy bonito de una familia de 8 hijos y bueno, hoy Diana Agudelo nos escribe: saludos para todos, soy fiel admiradora de este maravilloso programa. Qué bendición ver testimonios de personas del común que simplemente tienen en Dios una confianza inmensa. Y Él en su infinita misericordia corresponde multiplicando el 100 por 1. Yo cada día pago una cuota de dolor por una enfermedad que me quedó como consecuencia de haber planificado varios años con métodos artificiales. Quisiera devolver el tiempo, yo ya no puedo. Quizás alguien que lea este mensaje está a tiempo. Haz la voluntad de Dios que es perfecta y no le pongas a tu cuerpo una enfermedad innecesaria. Así que comentario tan exhortadores de Diana, qué bonito escuchar esto.
Y bueno, es así, pues ya lo vamos a poder ver a lo largo del programa que en realidad muchas veces estos métodos artificiales dejan grandes consecuencias como para el cuerpo. Entonces, bueno, un saludo muy especial para Diana también. Sí, bueno, y como les venía diciendo, bueno, este programa lo hemos dedicado como a esos casos difíciles que nos encontramos a lo largo de estos años que hemos venido acompañando a tantas familias, matrimonios con este tema, pues sabemos que hay situaciones complejas donde nos hemos encontrado con distintas, digamos, enfermedades de, pues, reproductivas, donde también pues se da un diagnóstico, bueno, con el ovario poliquístico, la endometriosis, donde a veces casi que pues los médicos nos dicen, bueno, la única opción que hay es tratamiento, utilice métodos artificiales, ¿cierto? Entonces es como la alternativa que nos han ofrecido y bueno, y como en la búsqueda como de esta, de poderles ayudar, pues estuvimos investigando y encontramos, pues nos encontramos con la naprotecnología, que fue, pues ha sido una bendición para nosotros conocerla, de que sí hay otras opciones. Después de haber pues visto de que es la utilización pues de estos métodos, a pesar que la humana evite, ¿cierto? Nos habla de la licitud muchas veces de esta utilización para medios terapéuticos, pero que también sabemos, pues dicho por muchas mujeres, cuando los utilizan como tratamientos, que tienen mucha sintomatología, dolores de cabeza, calambres, pues a muchas también han tenido trombosis, bueno, muchas nos han dado su testimonio de las afectaciones, ¿cierto? Contraindicaciones que han tenido. Entonces, bueno, en esa búsqueda encontramos a la naprotecnología y aquí les quiero presentar al doctor Fernando. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Qué alegría tenerlo con nosotras. No, hombre, muchas gracias, Joana, muchas gracias a todas, gracias por la invitación. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito de usted, quién es usted, cómo ha sido como toda esta profesión. Bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy mexicano, estoy en México, y yo estudié en la Universidad Panamericana, la Universidad del Opus Dei de Ciudad de México, queriendo ser ortopedista. Y en tercer semestre, cuando llevamos Fisiología de la Sexualidad, el doctor que nos daba clase nos dijo que urgían ginecólogos católicos y fue como... Y ya como que desde ahí nunca cambié, ya fui para gineco. Y al poco tiempo, dos doctores del grupo de Clínica Napro de Puebla, Víctor Topete, Joaquín Ruiz y Miguel Ángel Domínguez, fueron a hablar con nosotros a la universidad sobre lo que era la naprotecnología y todo. Más o menos, creo que iba como en cuarto año, yo ya sabía que quería ser ginecólogo y pues nos explicaron qué era la naprotecnología y pues de ahí dije, no, pues ya, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y pues de ahí hice ginecología, después hice cirugía endoscópica ginecológica y ya pues fui a Nebraska a hacer el curso de NAPRO. Y ahorita ya trabajamos en la clínica NAPRO, pero de Ciudad de México. Ok. Bueno, doctor, y cuéntenos qué es eso de la naprotecnología, que bueno, la gente dirá, pero ¿qué es eso? ¿A qué se dedica? Sí, la naprotecnología, pues es toda una visión, o sea, viene de la palabra, bueno, de Natural Procreative Technologies, como procreación, tecnología de procreación natural. Y fue diseñada por un doctor en Estados Unidos, el doctor Thomas Hilgers, que es el mismo que es el mismo doctor que diseñó el modelo Creighton, él responde en el momento en el que sale Humanevite. Es un documento bastante breve, son más o menos 13 páginas, se los recomiendo a todos que lo leamos. Es clarísimo, responde todas estas preguntas de una forma súper clara. Y en Humanevite se hace un llamado a los hombres de ciencia.
Entonces él fue como, sí, también, o sea, fue un llamado directamente que él tomó para él y diseña el modelo Creighton siendo muy joven y encontrando lo rico que era el Creighton y las aplicaciones médicas que podía tener con base a pues diseña la Naprotechnology, que es como la aplicación médica de toda la resolución de problemas que se puede dar por el Creighton. Entonces, y pues ya la naprotecnología queda, o sea, gran parte del fundamento es hacer un diagnóstico bastante profundo y exhaustivo, nosotros adaptándonos al cuerpo de la mujer, o sea, nosotros no lo cambiamos, no damos nada anticonceptivos ni nada, sino a través del Creighton, nosotros reconocemos el momento en el que está la mujer en su fertilidad, entonces pedimos niveles hormonales pues en los diferentes momentos, lo que nos permite hacer un diagnóstico más certero para así hacer una restauración hormonal. Si falta progesterona en fase lútea, pues, o sea, después de la ovulación, pues daremos la progesterona solamente después de la ovulación para no bloquear el ciclo. Hacer una restauración hormonal bastante profunda, también hacer una restauración anatómico-estructural. En caso de que estén tapadas las trompas, pues en vez de decir me voy a saltar las trompas y voy a hacer un in vitro, pues es un abordaje 100% curativo de recanalizar las trompas. Incluye mucha resección de endometriosis, que pues también interfiere mucho con la fertilidad, haciendo un ambiente hostil. Y pues por último también hay un proceso de restauración espiritual, emocional, en donde pues lo principal es aceptar la voluntad de Dios también, o sea, el fiat, que es el hágase, y aceptar la voluntad de Dios y saber que Dios es bueno y todo lo que nos manda es para lo mejor. Y y pues todo esto pues como que se ve de una forma muy gráfica a través de unos escalones que diseña y que están en la naprotecnología. Primero, por ejemplo, es graficar con el modelo Creighton, buscar tener relación en los días fértiles, después empezar a dar los tratamientos hormonales en los diferentes momentos, hacer un diagnóstico por la paroscopía, viendo pues cómo está la pelvis y viendo estructuralmente cómo está, corrigiendo todo esto. Después teniendo un periodo más o menos de 2 años en donde con todo, habiendo aplicado el tratamiento quirúrgico, los tratamientos hormonales, buscando teniendo relaciones en los días fértiles, pues un periodo como de seguimiento y finalmente pues el último escalón que se ofrece va a ser la adopción de un bebé. Ok, o sea, doctor, entonces, para contextualizar como a los que nos ven, el tema del Creighton es un método de reconocimiento de la fertilidad. Exacto, es correcto. Sí, a través de biomarcadores en donde las características del sangrado, los días que van llevando a la ovulación, el moco cervical, que se caracteriza perfectamente con ayuda de una instructora, que es una practitioner, que te va a ayudar a decir qué tipo de moco es, qué significa ese tipo de moco, sacar un score, digamos, con el moco que se está leyendo, y pues finalmente se identifica cuál es el día pico, que es el día de la probable ovulación, más o menos 2 días. Esto se define porque pues cuando se va a ovular, suben muchísimo los niveles hormonales, y pues eso traduce en un moco pues transparente, resbaloso, como lubricante, y cuando ya justo cuando se va a ovular, sube un poco la progesterona y esta pues genera un tapón a nivel del cervix. Entonces cuando pasas a tener un moco súper resbaloso, claro, algo que no solamente nos sirve, digamos, para identificarlo, sino que van a ser las carreteras y el camino por el que los espermatozoides van a entrar a la matriz de la mujer. Cuando pasas de tener este moco súper resbaloso a de repente estar seca, habla que los estrógenos estaban altísimos y sube la progesterona que forma este tapón, y pues eso nos dice que es la fecha de la probable ovulación. La ovulación, digamos que pasa del ovario a la salpinge. La salpinge espera que lleguen los espermatozoides, que van nadando, digamos, a través de la matriz, entran a la trompa, la fecundación se da en la trompa, el bebito pues se va rodando, a la vez que se va desarrollando, llega a la matriz más o menos a los 6 días, se implanta más o menos a los 9 días,
y entonces es que ya digamos que el embarazo continúa pasando de la trompa a la matriz, en donde ya se implanta a los 9 días, pero en el crédito nosotros también vamos a ver cómo son los días posteriores a la fecundación, al día pico, que es más o menos cuando se da la fecundación, o sea, se da la ovulación, el óvulo espera más o menos entre 12 y poco menos de 24 horas a que lleguen los espermatozoides, sea la fecundación, y entonces ya es que viaja, digamos, a la matriz, el bebé, ya empieza la vida en la fecundación, ya está determinado el material genético, ya está, o sea, ya se sabe si va a tener ojos azules, ojos cafés, etcétera, si va a ser bueno para las matemáticas o no, ya se está desarrollando el bebé, y finalmente se implanta más o menos a los 9 días de la fecundación. Nosotros podemos ver esa progresión y cómo están los niveles hormonales para cuando llegue el bebé a la matriz y se vaya a implantar, cómo son los marcadores incluso en esa fase. Nosotros medimos la progesterona, que es lo que va a sostener ese endometrio para que se pueda implantar ese bebé, y pues poder darle el seguimiento y el aporte y el apoyo necesario para que pueda desarrollarse el embarazo. Excelente. Doctor, a mí me surgió una duda. Y pues ya, así o sea, cubre, o sea, los biomarcadores. Los biomarcadores no solamente van a ser el moco cervical, sino los días que se tienen cada etapa, las características del sangrado, buscamos también datos como de inflamación pélvico y todo esto, pues que pudiera interferir con la fertilidad y con la adecuada salud de la mujer. Ok. Sarita, ¿ibas a preguntar algo? Qué pena, sí, es que me surgió, ahorita quedé con la inquietud, el doctor hablaba de un documento de 13 páginas, pero no quedamos con el nombre para poderlo buscar y para poderlo tener. Sí, es la encíclica de Humanae Vitae, que fue escrita por Pablo VI. Ah, bueno. Y todo esto como que va en torno a cuando, o sea, en los años 60, cuando se desarrolla la píldora anticonceptiva, pues obviamente surgía muchísimas dudas, pues a nivel de la población general, si la iglesia iba a aceptar o no la píldora anticonceptiva. Entonces, en un inicio se convoca un magisterio donde habían matrimonios, médicos, laicos, sobre si la iglesia iba o no a aceptar la píldora anticonceptiva. Y al parecer, la resolución, un poco como de estas juntas, era a favor de que sí se iba a aceptar la píldora anticonceptiva, pero encontraron unas ciertas irregularidades, vieron pues que no estaba tan bien fundamentado, entonces la iglesia cierra las puertas un poco de esta decisión tan importante, y pues más bien se hace como internamente en el Vaticano, con sacerdotes principalmente, y para hablar de la resolución de esas juntas y cuál iba a ser la postura de la iglesia ante la píldora anticonceptiva, pues es que sacan esta encíclica en donde pues Pablo VI pues finalmente hablan pues que la iglesia no iba a aceptar la píldora anticonceptiva y que no la aceptaba, y ahí habla pues de que la relación sexual tiene que tener dos pilares principales. Por un lado tiene que haber una función unitiva y por otro lado tenía que haber una función procreativa. Y cuando en la relación sexual se separaba ya sea la función unitiva o la función procreativa, perdía digamos, el sustento o la dignidad que tenía el acto, y pues ya no era un acto, digamos, como que fuera acorde al plan de Dios. En este mismo documento es donde se habla de las exigencias de la relación sexual, que tiene que ser fiel, total y fecundo. Fiel, pues, únicamente entre esposos. Total habla pues de la entrega total de la persona, y fecundo pues que tiene que ir dirigido a la procreación de las personas. Y todo esto pues obviamente está encaminado a que la fertilidad es un regalo de Dios enorme, 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 enorme.
Dios es la única, pues el único ser que puede crear, y pues Dios se gloría en crear, o sea, Dios disfruta de la creación porque es un símbolo de su omnipotencia. Y es una gravísima responsabilidad que nos da a nosotros como personas hechos a imagen de Dios, el tener la capacidad de participar de la creación con Dios, o sea, ser co-creadores con Dios. Y pues el demonio, pues que no puede crear ni un pelito ni nada, pues es algo que le da mucha envidia de nosotros y pues es algo que va a atacar con especial injuria, pues toda la agenda pues transgénero, toda este ataque, digamos, que se quiere hacer en la realidad, toda la pornografía, la masturbación, todo el tema pues de homosexualidad y todo, pues son ataques que van directos a la parte de la co-creación con Dios y de poder participar de esa gravísima responsabilidad, que es un regalo enorme. Entonces, pues implica estas exigencias de las que habíamos hablado, que es, debe ser total, fiel y fecundo, y pues que tiene que estar abierto y que tiene que tener un fin unitivo de unión de los esposos, y pues un fin creativo, pues de transmitir esta vida y participar de la creación con Dios. Y en el momento en el que quitamos cualquiera de estos dos, pues de estos dos pilares, pues se cae la moralidad del acto. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos, en donde se busca tener un fin unitivo y se quiere no tener el fin procreativo, pues porque se quiere tener relaciones solamente, digamos, como para tener placer sexual o, digamos, un poco de uso de la persona para tener ese placer y ese fin unitivo, quitando ese fin procreativo. Y pues lo que acaba pasando es que pues se excluye a Dios de esa unión, entonces se pide, al querer perder el fin procreativo, se pierde también el fin unitivo porque no se está invitando a Dios, porque pues no está haciendo un acto lícito. También, por ejemplo, tenemos el caso en donde se quiere tener el fin procreativo, pero no el fin unitivo, como en caso de una inseminación artificial o una fertilización in vitro, en donde se busca la procreación, pero no se está teniendo un fin unitivo y pues ahí también se pierde la dignidad del acto, ¿no? O sea, entonces, pues por eso tampoco es que la iglesia no acepta la inseminación artificial, porque no... Doctor, qué pena, ahí, acá, por ejemplo, en Colombia, hay un boom de famosos, de personas que han querido pues tener sus hijos y no los han podido tener pues como se debe por los métodos, pues por su fin unitivo, y están recurriendo mucho a la fecundación artificial, a las técnicas de reproducción asistida, y es una pregunta muy común hoy en día. Nosotros queríamos que usted nos contara, pues primero ya profundizar eso, por qué nosotros no podemos separar el fin unitivo del fin procreativo, y también cuál es la diferencia de la naprotecnología y las técnicas de reproducción asistida. Uh-huh. Sí, en ese sentido, por ejemplo, lo que trata de hacer la NAPRO, o sea, la NAPRO es increíble cómo la diseñó el doctor Hilgers, en el sentido en el que no busca ningún área gris. O sea, se vale, digamos, es como... es como todo directo a que los esposos en el acto conyugal, en su casa, digamos, como que se puedan embarazar y puedan tener sus bebés. Se busca tratar cualquier padecimiento, o sea, todo con un abordaje totalmente curativo, en donde, pues como les comentaba, ¿no? Si tienen, por ejemplo, ovario poliquístico, pues hacer tratamientos pues con dieta, si hay resistencia a la insulina, metformina, progesterona en fase lútea, o sea, esperar que ovule y después que ovule dar la progesterona como un soporte extra que ayuda mucho en ovario poliquístico. Si, por ejemplo, están tapadas las trompas, se busca abrir las trompas para que la fecundación se dé pues en el acto conyugal. Esa es la clave, o sea, no separar el fin unitivo ni el fin procreativo. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, pues ¿qué tal si los esposos pues tienen una relación sexual normal y después van corriendo a la clínica a que les hagan una inseminación artificial?
no sustituiste el acto sexual porque tuvieron relaciones sexuales, pero pues también haces una inseminación artificial, y pues en la ANAPRO no se contempla ni se hace absolutamente nada de eso, no, o sea, se evitan los grises justamente, y todo está, digamos, como que dirigido a que los esposos de una forma natural y de una forma de un acto sexual normal tengan a sus bebés sin auxiliar ni hacer ninguna técnica de, digamos, como inseminación artificial. No hay ningún gris en ese sentido en la naprotecnología. En el caso, por ejemplo, mucha gente pues pone mucha esperanza, por ejemplo, en inseminaciones artificiales, pero la efectividad de estas pues es muy bajito. O sea, si por ejemplo, si la paciente tiene una endometriosis, incluso pudiera ser una endometriosis leve y hacen una inseminación artificial, pues no estás corrigiendo el problema pues que pudiera haber como de este ambiente hostil que se genera en la pelvis, que interfiere con la implantación, o a veces pues puede dar adherencias o que estén como las trompas en unas posiciones pues un poco anómalas que no permita ya sea que lleguen los espermatozoides o que regrese el bebito fecundado, o como había dicho, que se forme este ambiente inflamatorio hostil en donde puede ser que sí llegue los espermatozoides al encuentro con el óvulo, pero cuando regresa el bebito, que ya está fecundado, pues por este ambiente inflamatorio hostil, pues va a haber una falla de implantación. Entonces, se tiene mucha esperanza en métodos como inseminaciones artificiales, pero la eficacia de una inseminación artificial ronda alrededor del 6%. Entonces, ni siquiera médicamente tenemos por qué buscarle tantas esperanzas ni expectativas. Obviamente, pues todo esto depende del diagnóstico por el cual no se pueden embarazar. En caso de un factor masculino severo en donde el hombre no tenga espermatozoides, pues digamos que sería como el médicamente pues la indicación típica de una inseminación artificial, pero pues también se estaría considerando pues que muchas veces no se está, pues no es, el papá no está siendo el papá, o sea, y parte de la magia de la relación sexual y de lo que es increíble es que la mujer no solamente está recibiendo físicamente al hombre, sino está recibiendo todo lo que sale de él, y pues un bebé que en donde la mitad del material genético viene de él. Y incluso hablando tipo con un sacerdote sobre esta donación de semen que a veces se hace para inseminaciones artificiales, que es cuando, digamos, sacan los espermatozoides del hombre y los inyectan, digamos, en la matriz de la mamá, es que pues también si se usa los espermatozoides de otro señor, pues también es un tipo de adulterio, viniendo pues todo lo que viene y toda la trascendencia que viene de tener la relación sexual con el esposo. O sea, estás aceptando, digamos, el material genético y lo que venga de otro señor. Entonces, pues por cómo se vea, pues se van haciendo pues temas más complicados. A veces también se habla, por ejemplo, de que para una inseminación artificial se tiene que enriquecer el semen del otro señor. Pero pues también hay muchos tratamientos con suplementos multivitamínicos que se pueden dar al hombre, o incluso hay un medicamento que se puede utilizar, que normalmente se utiliza como el antihipertensivo, que es el lisinopril, que se ha visto pues que puede aumentar los recuentos espermáticos para hombres. Y además, el usar un método de reconocimiento de la fertilidad como es el Creighton, te ayuda a que tengas relaciones los días en donde se sepa que la mujer es más fértil, y de esa manera se concentran más los espermatozoides, y en vez de tener un conteo espermático menor, pues a través de concentrar los espermatozoides en los días en donde son más fértiles, hay más probabilidad de que la ovulación esté en torno a esos días, pues aumenta muchísimo el conteo espermático a través de pues dejar pasar, o sea, antes de eso, digamos, no tener relaciones de 3 a 5 días y concentrando así los espermatozoides y teniendo relaciones sexuales los días óptimos. Finalmente, por ejemplo, la NAPRO es poner todo
en las condiciones óptimas que tienen que haber, o sea, que tienen que estar en una mujer de forma normal, de forma fisiológica, tener los niveles hormonales óptimos. Si no ovula, pues dar inductores de ovulación para que esté ovulando. Si falta progesterona después de la ovulación, pues dar progesterona para fortalecer el endometrio y que cuando llegue el bebé, ese endometrio esté más enriquecido. Si hay endometriosis, resecar la endometriosis. Si están tapadas las trompas, abrir las trompas. Poner todas las condiciones óptimas para que teniendo relaciones los días que sea más fértil la mujer, pues buscar tener un bebé en donde ellos tengan ese bebé de forma natural en el lecho conyugal. Y también acaba siendo un tema de probabilidad, o sea, por ejemplo, si tú haces una inseminación artificial, pues tu intervención y ese tratamiento solamente se va a aplicar los días en donde se transfieran los espermatozoides, o si, por ejemplo, hacen una fertilización in vitro, pues solamente van a tener esa oportunidad, pues, los ciclos donde se haga la transferencia de embriones. En el caso de la NAPRO, como tiene un abordaje curativo, en donde se quieren corregir los niveles hormonales, se quieren hacer los ciclos ovulatorios, si falta moco, pues se dan medicamentos que aumenten ese moco cervical, de forma recurrente a lo largo de todos los ciclos. Cualquier padecimiento se busca tratar y corregir, entonces la intervención se va quedando en la paciente. O sea, si por ejemplo, si tú operas a una de endometriosis, pues a ella ya le quitaste, digamos, la endometriosis que tenía, ya recanalizaste las trompas, ya estás dando mes con mes los tratamientos hormonales que se tienen que dar para corregir de forma, digamos, habitual los ciclos. Entonces, pues es una intervención que se queda con la paciente y en donde a lo mejor los primeros 3 meses no se embarazan, pero a lo mejor en el 6º mes ya se embaraza, porque la intervención se queda con ella. Y ella tiene las herramientas para ver cuándo van a ser los días más fértiles y que pueda tener relaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros medimos la efectividad a lo largo de 2 años, en donde se calcula que en 2 años, en una proyección de 2 años, habiendo corregido todo, la efectividad del método ronda en torno al 70%. Cuando, por ejemplo, en in vitro se mide la efectividad por ciclo, que ronda en torno a un 35%. Y todo esto, pues con un diagnóstico más profundo, en donde si la mujer pues, no se embaraza, pero tenía muchísima endometriosis, pues buscando ese tratamiento de endometriosis y tratando de mejorar, aunque no se embarace, pues trataste una enfermedad y mejora la calidad de vida, y pues dando esa oportunidad a que a lo largo de los ciclos, si no se embaraza luego, pues estás dando un periodo de más o menos de 2 años en donde se pudiera ya embarazar y que dura tu intervención ese tiempo. Doctor, se hablaba algo con respecto a la in vitro, o sea, ¿qué diferencia? Es muy importante que las personas conozcan la gran diferencia de la naprotecnología y de una in vitro, o sea, obviamente la gran diferencia en el tratamiento, que usted ya nos hablaba un poco, pero también hablar un poco de la parte que usted nos decía, en la parte moral, ¿cierto? Que no, pues que en esos, digamos, como en estas opciones, también se violenta la vida. ¿Y por qué se violenta la vida? Pues suena como paradójico, pero estamos buscando un bebé, pero ¿a costa de qué? Sí, exacto. Bueno, el in vitro, qué bueno que comentas la parte de in vitro, Joana, porque la estaba dejando un poquito como para hablar, o sea, independientemente de ella. Lo que se hace en in vitro es mediante inductores de ovulación bastante fuertes, se dan a la mujer, pues se van preparando varios ciclos, puede ser entre 1 y 3 ciclos, en donde se dan estos inductores de ovulación súper fuertes, en donde lo que se busca es que maduren la mayor cantidad de óvulos que se puedan madurar. Y ya que se llega a que estos óvulos están maduros, a través de un procedimiento que es las capturas de estos óvulos, por unas jeringas que se introducen por vagina, pues se empiezan a aspirar el mayor número de óvulos que se puedan. A veces rondan entre 6 a 8 óvulos por ciclo, cuando hay todavía una buena reserva ovárica.
A veces hacen esto por unos 3 ciclos o un ciclo, dependiendo del número de óvulos que se obtengan. Posteriormente se obtienen los espermatozoides del varón y pues lo que se hace es que en una caja de Petri se juntan los óvulos con los espermatozoides, formando pues el número de embriones que se puedan hacer, digamos, según el número de óvulos que pudieron sacar de la mujer. Entonces, por ejemplo, si sacan 8 óvulos, pues formarán 8 embriones. Si sacan 16 óvulos, pues formarán más o menos 16 embriones. Ya una vez formado, pues estos cigotos, que es ya la unión entre un óvulo y un espermatozoide, se tienen dos opciones. Por un lado, hay quienes los dejan desarrollar en la caja de Petri y los transfieren en ese mismo ciclo, que sería pues en fresco, o los dejan desarrollarse y ya sea que en día 3 o en el día 5 del desarrollo de este bebé, que ya tiene todo el material genético o sea, que nosotros Pues hay tenemos, una vida. ya hay una vida, ya está determinado, como les decía, ¿no? El color de ojos, si va a ser bueno o no para las mates, si va a ser alto chaparrito. Todo ya está, digamos, como ese desarrollo continuo de estas células totalmente independiente de la mamá, tan independiente de la mamá que se hace en una caja de Petri. En ocasiones lo dejan desarrollar hasta el día 3 o en otras ocasiones al día 5, lo congelan, les digo, el mayor número que se pueda, y posteriormente se deja pasar ese ciclo en la mujer, preparan el endometrio con hormonas, igual en otro ciclo, y pues hacen la transferencia de los embriones que ellos ven visualmente mejor, así, tal cual. O a veces sacan células de estos embrioncitos, las estudian el material genético, y pues si es que la mujer quiere niñas, pues transfieren los que son niñas. Si es que, obviamente, pues habiendo checado pues que no tengan síndrome de Down o ninguna otra cromosomopatía, y pues transfieren más o menos de 3 en 3 porque la tasa de implantación de los bebitos, o sea, esto es en todas las personas, de todos los bebitos que se fecundan, más o menos se implantan uno de cada 3. Entonces, pues para tratar de asegurar por probabilidad que se implanten los bebés, pues se implantan 3. Y pues a veces pegan 1, a veces pegan 2, a veces pegan los 3, a veces no pegan ninguno. Y pues ya así es más o menos como se realiza. Sin embargo, pues ser súper conscientes que sí se están tratando con personas humanas, o sea, son personas, la vida empieza en la concepción, nunca que es la unión del óvulo con el espermatozoide, que ocurre en la trompa, como les habíamos dicho, y en el caso de fertilización in vitro ocurre en una caja de Petri. Nunca antes se había planteado que si empezaba en la concepción o en la implantación. La Organización Mundial de la Salud, pues a fin de apoyar pues la fertilización in vitro y a fin de apoyar el que los anticonceptivos que funcionan como antiimplantatorios se vendan como anticonceptivos, cambiaron la definición de que el embarazo ahora empieza con la implantación, pero eso nunca había sido así. O sea, siempre la concepción había sido el tema pues donde empezaba la vida y se considera así, y acorde a la iglesia se considera así, y es el punto en el que ya todas las células tienen el mismo material genético, ya va a ser un desarrollo que nunca va a parar hasta que nos muramos, o sea, hasta que seamos viejitos y nos muramos, este desarrollo. Todas nuestras células tienen exactamente el mismo material genético que teníamos cuando éramos un cigoto, y pues así es, o sea, lo que hace que unas células hagan una cosa y otras células otra cosa es la expresión de diferentes genes que van a tener las diferentes células, pero todas tienen el idéntico material genético. Entonces, más o menos en un in vitro, la tasa de embriones que se necesitan para lograr un embarazo ronda en torno a los 7 a los 11 embriones. Entonces, y aparte es como muy impresionante cómo se van haciendo círculos, como bolas de nieve, ¿no? Que aparentemente empiezan chicas, o sea, no empiezan chicos porque se están hablando de vidas humanas que se están congelando y se quedan ahí, ahí están llenos de embriones, habrán millones y millones de embriones congelados en clínicas de fertilidad asistida.
Entonces van haciendo bolas de nieve, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa si implantan los 3? Porque habitualmente este tipo de técnicas se usan en mamás pues ya un poco más grandes, que tienen más de 35 años, en donde pues ya los embarazos pues van a ser más delicados porque hay mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de diabetes gestacional, pero pues ¿qué pasa si de repente se implantan los 3 embriones y tienes tríates en una señora de 40 años? Pues dicen, no, pues es que si tienes los tríates te vas a morir, es muy peligroso para ti, no sé qué. Entonces, pues proponen tratamientos, pues como pudiera ser una reducción embrionaria, en donde pues, lo que consiste es pues sacar al bebé que esté más abajo, literal, o sea, abortar y matar al bebé que esté más abajo. Ya implantado, digamos, ya desarrollándose el bebé. Entonces, pues es un problema que vas haciendo, ¿no? Otro problema que haces es, pues, ¿qué tal que, como habíamos dicho, ¿no? Son mamás pues, que ya tienen una cierta edad, en donde, pues, tuvo un embarazo súper complicado. Ella decía, no, yo voy a hacer in vitro, pero voy a usar todos los embriones, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor tiene 6 embriones, le implantaron los 3, pegó uno, por así decir, que bueno, pero un embarazo súper complicado, con preeclampsia, con lo que sea, que le dicen, no, ya no te podemos implantar más y no te vas a morir. Pero tiene todavía 3 embriones congelados, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con esos embriones congelados? También surge todo un debate y todo un tema sobre que si se valida o no la adopción de embriones, en donde la iglesia todavía no se ha pronunciado, pero pues gente que estudia mucho y que sabe mucho de este tema, pues parece que lo más bioético, yo platicando con un sacerdote que estudia este tema a fondo, es que creen que lo más probable es que lo mejor sea no adoptar embriones congelados, porque pues también se está sustituyendo el acto sexual. Entonces, tiene que tener esta parte unitiva y esta parte procreativa cuando se genera una vida, y pues también hay un componente pues de adulterio en el sentido en el que se está recibiendo adentro de tu cuerpo células y o sea, pues a alguien más que no es tu esposo, o algo, el producto de alguien más que no es tu esposo. No me refiero a producto en cuanto al bebé, el bebé es un bebé y es una persona, pero pues se entiende, ¿no? Un poco lo que quiero decir. Así es. Entonces se van generando muchos problemas, muchos temas y pues sí. Ese es otro tema también que es importante señalar, el de los anticonceptivos. En un inicio, cuando se desarrolló la píldora anticonceptiva, se utilizaban dosis muy altas de estrógeno para evitar la ovulación. Pero pues que vieron que con las dosis altas de estrógeno, pues era mucho más probable que hubieran eventos trombóticos, tumores hepáticos, migrañas, un chorro de complicaciones. Entonces, pues lo que vieron es que pues fueron tratando de bajar las dosis de estrógeno para tratar de inhibir la ovulación, pues con la menor dosis de estrógeno. Pero ¿qué vieron? Que con dosis bajas de estrógeno, lo que podías atacar, o sea, a pesar de que no inhibieras la ovulación, podías hacer que el endometrio fuera mucho más delgadito. Entonces, ya no, muchos anticonceptivos, a pesar de que muchos ciclos sí hacen la ovulación y hacen que no ovule la mujer, pero otros ciclos sí se logra ovular y lo que más bien van a atacar es que el endometrio se quede súper delgadito. Entonces, se da la ovulación, puede darse fecundación, o sea, unión de óvulos con espermatozoides, y cuando va viajando, digamos, cuando viaja el bebito, el embrioncito ya formado, al útero, pues no encuentra el grosor necesario ni las condiciones óptimas del endometrio para que se pueda implantar. Entonces, tienen más bien un efecto, o sea, tienen también además, y lo que los hace ser tan efectivos, pues va a ser también el efecto antiimplantatorio que van a tener ahorita prácticamente todos los anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos, los DIUs, el DIU de cobre, el Mirena. De hecho, los Mirenas de nueva generación, como gran cosa buena, es que no inhiben la ovulación, porque actúan como antiimplantatorios. Y todo esto, pues, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, en donde, cambiando la definición del embarazo, que en vez de decir que empieza en la concepción, empieza en la implantación, que son bebitos que ya tienen más o menos entre 6 y 9 días de vida,
pues pueden vender los antiimplantatorios como anticonceptivos. Aunque la misma palabra anticoncepción, pues no hace lógica a que sea antiimplantatorio, ¿no? Pero pues todo esto pues funcionan generando lo que se conoce como microabortos, o sea, bebitos que todavía no se implantan, pero pues que se están abortando. Doctor, yo le quería hacer una pregunta y es en cuanto, bueno, a los métodos, ¿por qué es importante llevar como un método de reconocimiento de la fertilidad? O sea, en realidad, estos métodos son efectivos, como lo decía Joana al principio, cuando uno tiene un hijo y va a la revisión médica, ya le dicen, no, pero ¿cómo así que tú utilizas métodos naturales? Eso no funciona, o sea, están un poco como desvirtuados y hay como una creencia en realidad no solo desde la parte médica, sino también en la sociedad como que eso no, o sea, eso funciona, eso es el ritmo, como las abuelitas, antepasados que tenían hijo tras hijo tras hijo, porque en realidad no funciona. Entonces, en realidad son efectivos los métodos, bueno, nos hablabas del Creighton, que es muy parecido al método Billings, pero en realidad estos métodos son efectivos desde la parte médica. ¿Usted qué nos puede decir? Sí, o sea, es que también, otra vez, la Organización Mundial de la Salud cada vez le está dando menos apoyo y menos empuje a todos los métodos anticonceptivos que dependan del uso y el criterio de las pacientes. Entonces, incluso dentro de los anticonceptivos, la Organización Mundial de la Salud cada vez quiere usar menos pastillas, anillos, parches, inyecciones. Todo esto porque depende de una cierta parte y una responsabilidad de las pacientes. Y lo que ellos quieren es que no dependa nada de las pacientes. Entonces lo que ellos proponen es más bien métodos como el implante, en donde pues lo ponen aquí, digamos, un médico te lo pone y tú ya no tienes que hacer nada hasta en 3 años, ¿no? El DIU, en donde pues te lo pone un médico, corrobora que está bien, bien corrobora que esté bien puesto y pues ya no tienen que hacer nada más y ya ahí lo dejas, ¿no? Entonces, estos son el tipo de métodos que cada vez se están promoviendo más. Igual, ligadura de trompas y como que ya te desentiendes y ya quedó ligada, ya la paciente no tiene que estarse tomando ninguna pastilla. Y pues en el caso de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, pues es absolutamente todo lo contrario, ¿no? O sea, implica pues no solamente pues pues la intervención de las pacientes, sino pues la abstinencia periódica en casos graves que quieran espaciar el nacimiento de los bebés. Implica pues una abstinencia periódica en donde la Organización Mundial de la Salud claramente no los va a, no los va a apoyar y no los va a hacer. O sea, si no quieren dejarle ni siquiera a las pacientes la posibilidad de que ellas se tomen la pastilla, ahora imagínate el hecho de que de una forma subjetiva ellas identifiquen su moco cervical y con base a las características de ese moco que ellas decidan, es otra cosa así terrible, si son fértiles o no, y otra cosa terrible, que cuando sean fértiles tengan que abstenerse de tener relaciones. Entonces, pues no, o sea, claramente la Organización Mundial de la Salud no lo va a apoyar, muchos médicos tampoco los van a apoyar, aunque fíjate que curiosamente en 2018 el Colegio Americano de Ginecología publicó un artículo sobre la efectividad de los métodos naturales y pues hablan muy bien de ellos. O sea, por ejemplo, en este artículo del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que de hecho están empujando muchísimo a favor del aborto ahorita que quitaron lo del Roe v. Wade en Estados Unidos, pero bueno, pues curiosamente publicaron este artículo en donde pues hablan de la efectividad de los métodos naturales y pues hablan muy favorablemente. Por ejemplo, en cuanto al Billings, en este estudio de la Organización Mundial de la Salud, dice que en el uso perfecto de 100 mujeres que utilizan el Billings para no embarazarse, se embarazan solamente 1.1, ¿no? Y esto es acorde al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, no son los estudios de Billings ni nada. Y ahí donde a veces donde pierden mucha credibilidad es cuando reportan el uso típico
en donde de 100 mujeres que utilizaron el Billings para no embarazarse, con un uso típico, se embarazaron 10, aproximadamente 10 mujeres. Entonces dicen, no, pues no es un método tan bueno, pero también lo que ocurre mucho cuando las mujeres utilizan los métodos naturales es que como que los métodos naturales también te abren un poco más a la vida. No sé, entonces puedes decir, no, pues yo lo estaba usando inicialmente para no embarazarme, pero ya platicando con mi esposo y ya sabiendo que nos podemos embarazar si tenemos relaciones ese día, decidimos tener y pues nos embarazamos. Entonces Hilgers pelea muchísimo, el que diseñó el Creighton pelea muchísimo eso. Entonces dice, oye, eso no es un fallo del método. O sea, eso quiere decir que el método funciona. O sea, tú sabías que te podías embarazar, decidiste tener relaciones en ese día y te embarazaste ese día. Entonces, estás usando el método para embarazarte. Entonces, pues bueno, eso es todo un tema también que ha atacado mucho a los métodos naturales, pero sí son súper efectivos. O sea, hay estudios del Creighton también en donde a lo largo de año y medio es efectivo en un 99.5%, una cosa así, en un uso perfecto. Cuando ya investigas por qué se embarazaron las que se embarazaron, pues ahí lo ves claramente. Y todo esto, pues, es porque tu ciclo menstrual no ocurre nada más en el ovario o en el endometrio, sino ocurre en todo tu cuerpo. Y en todo tu cuerpo están viajando esas hormonas, o sea, a nivel de las mamas, pues hay cambios en mamas, a nivel del endometrio, hay cambios en el endometrio, en los ovarios, incluso en la piel de la vagina, cambia totalmente según el día del ciclo, y pues también en el cervix. Y el moco cervical que tú tienes es un reflejo de los niveles hormonales que estás teniendo en el ciclo. Entonces, no importa que seas irregular, no importa que seas súper regular, no importa que seas súper fértil, ¿no? O sea, el moco cervical va a ser un reflejo de los niveles hormonales. Es más, las que son súper fértiles, pues oye, o sea, con mayor razón va a estar todo bien y más fácil vas a poder leer lo que tu cuerpo te está diciendo a ti, ¿no? Doctor, ahí con respecto a eso de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, pues que sabemos que hay varios, está el Creighton que usted nos ha dicho, está el método Billings, de la ovulación Billings. ¿Qué bondades, o sea, qué beneficios podemos encontrar diferentes, digamos, porque hay opciones, por ejemplo, el termómetro, el medir pues por temperatura, niveles, también como aplicaciones que son muy comunes en las app, ¿cierto? Que están pues en los celulares, pero ¿qué beneficios encontramos de un termómetro a decir pues un método Creighton, un método de la ovulación Billings? Usted como médico, ¿qué recomendaciones nos puede dar a nosotras las mujeres de esas bondades, de esos beneficios? Sí. Sí, o sea, todos los métodos naturales se basan en biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Pues son cosas que nosotros podemos ver, o sea, que las mujeres pueden ver en su cuerpo, que habla pues de un reflejo de cómo están las hormonas en ese momento. Y pues los más utilizados, por ejemplo, el ritmo utilizaba pues la regularidad y suena, obviamente ya el ritmo ya no es un método natural aceptado, pero pues suena como que el de las abuelitas y todo, pero tenía su fórmula matemática complicadona, o sea, no, todo el mundo dice, sí, yo llevaba el ritmo, pero les aseguro que nadie llevaba bien el ritmo, o sea, si lo llevabas bien, pues era más efectivo y todo eso, ¿no? Igual todos dicen, ay, pues es que tú eres hija del Billings. Y dicen, oye, pues a ver la gráfica. Si no veo una gráfica, o sea, con todos los días graficados y todo, no eres, o sea, no llevas el Billings. Llevas otra cosa, lo que tú quieras, pero no era el Billings. Entonces, sí, entonces, bueno, son los biomarcadores. Ahorita los dos biomarcadores más utilizados es la temperatura, que es en donde pues esto se asocia a que cuando sube la progesterona asociada a la ovulación, pues sube más o menos entre 0.2 y 0.0 grados la temperatura y pues entonces ya detectas la ovulación, te esperas 3 a 4 días y pues ya puedes tener relaciones, digamos, posterior a esa subida de temperatura. Métodos tipo el Babycomp, Ladycomp, lo que usan el ritmo, o sea, el ritmo bien usado, ¿no? Con las fórmulas matemáticas. Por eso lo tienes que usar más o menos 3 meses antes de que lo quieras utilizar para casarte.
y usa la temperatura, calculan, digamos, para que puedas tener relaciones antes de la ovulación, usan ritmo, o sea, calculan qué días estás ovulando en los ciclos anteriores y pues con eso hacen como que se anticipan a que sea seguro de que tenga relación los primeros días y después detectan esa subida de temperatura y ya dicen, ok, ya ovulaste, pasan 3 a 4 días, ya puedes tener relaciones posterior al ciclo. Entonces, ese tipo de métodos no es tan bueno porque lo que estás haciendo es prediciendo. O sea, tú predices, te anticipas. O sea, sí ubicas la subida de temperatura con la ovulación y identificas, o sea, digamos que ya son seguros, más o menos seguros, ya que pasó la ovulación porque ya lo puedes ver, pero para la primera parte del ciclo están, o sea, es como una forma en donde se anticipan o sea, como que predicen. Entonces, no son tan recomendables los métodos que predicen. Es un mejor biomarcador el moco cervical porque está hablando de cómo están los niveles hormonales en tiempo real. Entonces, no importa que sea súper irregular, si tú estás seca, pues no, los estrógenos, es un marcador de que los estrógenos están bajitos, falta mucho para que ovules, porque no ovulas un óvulo que está chiquito y de repente se ovula, no. Tiene que haber como una preparación en donde empieza chiquito, va creciendo, produce más estrógenos, crece un poco más, produce más estrógenos, madura y crece más, produce muchísimos estrógenos, está súper resbalosa, un moco así, súper así, y entonces ya se da la ovulación, ¿no? Entonces, no pasa de un día para otro de que está seca y ovulas el día siguiente, sino como que lo vas viendo según el moco cervical. Entonces es preferible el moco cervical que la temperatura, porque el moco cervical te está hablando en un momento real de cómo están los niveles hormonales y no importa si eres irregular o no, o sea, es un mejor biomarcador. Hay otros métodos que usan combinaciones, por ejemplo el sintotérmico, que es muy bueno también, y utiliza un tipo Billings, o sea, el moco cervical del Billings, pero además suman la temperatura. Entonces es muy padre ver cómo el día pico coincide perfecto con cuando sube la temperatura y todo, pero pues ahí estás usando el moco cervical también. Y al final, yo creo que todos los métodos naturales, pues sobre todo los que usan moco cervical, hay uno que se llama FEM, diseñaron uno en Chile que no sé exactamente cómo se llama, pero es muy parecido al Creighton. Pues todos vamos al mismo barco, todos queremos lo mismo, todos estamos, digamos, con la iglesia. Pues no tirarnos entre nosotros es absurdo, todos son muy buenos. Ahora, en el caso de si vas a usar naprotecnología, pues la gráfica del Creighton viene digerida y especial para aplicar napra, ¿no? Entonces, yo necesito saber cómo está el mucus score y pues la gráfica del Creighton ya te saca el mucus score, ¿no? Está muy inspirada en Billings, totalmente inspirada en Billings la gráfica de Creighton. Si a ti te gusta el Billings, si te encanta el Billings, pues perfecto, usa Billings. Si te gusta el sintotérmico y te encanta el sintotérmico y te gusta tener los dos biomarcadores que puede ser la temperatura o el posicionamiento del cervix, pues está perfecto, usa el sintotérmico, estamos en el mismo barco, vamos todos para adelante, en ese sentido. Y también porque usted decía algo que el saber cómo son esos tipos de sangrados que está ocurriendo con el ciclo, o sea, el poder de cierto modo monitorear cómo están mis ciclos, qué irregularidades hay y por qué se están presentando estas irregularidades. Y con eso pues, quería preguntarle, doctor, la naprotecnología, digamos que detecta pues por el modelo Creighton y bueno, por la utilización también del método Billings, ciertas irregularidades que ustedes pueden ver como en la graficación de las mujeres, trastornos reproductivos, por ejemplo, el ovario poliquístico, bueno, cuando hay hemorragias que son muy permanentes, muy continuas, quistes, bueno, ciertas pues que usted las puede saber mejor que nosotros, pero ¿qué alternativas ofrecen la naprotecnología? Porque digamos, es un problema que tenemos acá con las mujeres que padecemos ciertas enfermedades, por ejemplo, el tema del ovario poliquístico y es tratado con pastillas de planificar, pues artificiales, hormonales,
inclusive lo que usted nos decía ahorita, pues que no son anticonceptivas, pues hoy en día. Entonces, que nos hable un poco como de eso, pues porque, como le decíamos, hay mujeres que nos dicen, bueno, como esos efectos secundarios que también, pero cómo tratar esos problemas, qué alternativas ofrece la NAPRO. Claro. Y bueno, un pequeño paréntesis, nada más antes de contestar eso. Graficar ayuda muchísimo a identificar padecimientos, o sea, es una cantidad de información impresionante que te está dando tu cuerpo de cómo estás. Por ejemplo, la endometriosis, que es súper difícil de diagnosticar, es una enfermedad pues, que se oculta bastante, en donde pues es muy difícil verla por estudios de imagen, digo, a menos que sea una resonancia magnética y gente muy especializada en, saber, en que la sepa leer y todo esto. En la gráfica nosotros tenemos marcadores que hablan de endometriosis, por ejemplo, sangrados marrones, un moco muy escaso, sangrados premenstruales, todo esto habla de endometriosis. Por ejemplo, en la gráfica también nosotros vemos ovario poliquístico cuando son ciclos muy largos, en donde hay una tendencia a tener un moco constantemente. Eso habla pues de este estado hiperestrogénico que genera el ovario poliquístico. Como bien dices, Joana, los anticonceptivos pues, resultan ser muy cómodos porque pues, llega la paciente con un problema y los anticonceptivos pues, van a inducir un reposo hormonal, o sea, yo te doy hormonas de forma artificial para que a nivel del cerebro y todos los estímulos como que se apague el estímulo y tú ya no estés produciendo tantas hormonas. Entonces, lo que hacen los anticonceptivos es, funcionan principalmente a nivel del endometrio, otra vez, en donde lo engruesan de una forma muy fina, donde no se pueden implantar bebés, pero pues tampoco van a dar problemas. O sea, no van a dar cólicos tan fuertes, etcétera. Entonces, se engrosa muy poquito, baja la progesterona, te tomas tu dosis de placebo y eso hace pues que baje, que baje la progesterona, se desprende el endometrio y se vuelve a hacer súper delgadito. Entonces, lo único que haces es que eres súper regular, pero no porque estés ovulando. O sea, eres muy regular porque engruesas artificialmente muy finamente el endometrio y lo desprendes, ¿no? En el caso, o sea, son muy efectivos, funcionan muy bien en ese sentido, en el sentido en el que pues te vuelves regular, pero no estás ovulando, disminuyen los dolores porque el engrosamiento del endometrio es muy fino, entonces pues no se va a producir una reacción tan inflamatoria, etcétera. Y lo que haces con eso pues es tapar el sol con un dedo, porque pues no estás tratando, no estás curando el problema, solamente estás bloqueando las hormonas, o sea, das un estado de reposo hormonal, estás haciendo que sea regular, pero a través nada más de engañar, digamos, al cuerpo y pues, a las mujeres de pensar que ya están bien, pero lo único es que se engruesa el endometrio y se desprende el endometrio, ¿no? De una forma como muy controlada. Y de hecho es muy gráfico, ¿no? Me acuerdo yo, la primera paciente que vi de ovario poliquístico llevaba 4 años con anticonceptivos. Y yo le dije, no, los anticonceptivos, y ya estaba harta de los anticonceptivos y quería suspenderlos y todo eso. Y le dije, no, ya, suspender anticonceptivos y pues tómate estos estudios, empieza con esto, vamos a ver si hay resistencia a la insulina o no, todo ese rollo, ¿no? Y regresa en un mes llena de granitos. Y ya se, ¿qué hice? No sé qué. Y pues también te das cuenta que los anticonceptivos en realidad no le corrigieron nada. O sea, en el momento en el que lo suspendió, momento en el que regresó llena de granos, ¿no? Y pues ya dando un tratamiento con una dieta, la dieta a veces es maravillosa para el ovario poliquístico, para endometriosis, todo esto. Entonces, pues un manejo con dieta tenía muchísima resistencia a la insulina, pues que ahí se iba cocinando, digamos, predisponiendo a que pudiera tener diabetes después, pero pues por los anticonceptivos no lo podíamos monitorizar, ni checar, ni abordar. Entonces, con una dieta, pues, medio estricta, tratando con metformina, tratando la resistencia a la insulina, dando progesterona en fase lútea. Por ejemplo, no dejábamos que se fueran muy largos los ciclos, porque conforme se van formando quistes, esos quistes no solo son rellenos, sino esos quistes producen hormonas. Entonces, no es conveniente dejar que los ciclos se vayan tan largos. Entonces, por ejemplo, pues por ahí del día 30, si no había ovulado, pues dábamos progesterona, una progesterona idéntica a la que ella producía por 10 días,
para simular como si lo hubiera ovulado, que sube y baja la progesterona, y reiniciar un nuevo ciclo, ¿no? Y así nos fuimos bastante tiempo y pues esa misma paciente mejoró mucho del acné, está teniendo de repente, es raro el ciclo que no es ovulatorio, bajó mucho de peso porque tenía la insulina muy alta y en cuanto la empezamos a tratar y corregir empezó a bajar de peso y pues ahí sí es una manera en la que se puede controlar, que la cuestión con el ovario poliquístico también es que pues nunca lo curas totalmente, ¿no? Siempre hay una cierta predisposición, pero pues tienes una manera de controlarlo y vigilar si está ovulando o no de una forma pues, mucho más sana y tratando pues, el problema de base y los problemas que pueda generar más adelante también, ¿no? Doctor, bueno, yo creo que ya hemos aprendido muchísimo en este programa y se nos está acabando un poquito el tiempo, pero no quería dejar pasar para hacerle esta pregunta porque la encontramos mucho, frecuentemente de pronto en los acompañamientos que hacemos como matrimonios y particularmente también en mi caso, y es el tema de cuando las mujeres, digamos, hemos tenido los partos por cesárea, que tenemos 3, 4 cesáreas. Entonces, inmediatamente desde la parte médica, no, usted no puede volver a quedar en embarazo, bueno, y crecen muchos temores en las mujeres precisamente por esto. De pronto, desde la parte médica, ¿usted qué consejos nos puede dar? Obviamente, pues teniendo todos los cuidados, sabemos que las cesáreas, pues, tiene su cuidado, pero también a veces de pronto se exagera un poco más las consecuencias. No sé, desde la parte médica, ¿usted qué consejos nos pueda dar? Sí, la cosa con las cesáreas, obviamente lo ideal siempre es prevenir la primera cesárea, ¿no? Así como cuando tú tienes una cirugía o te cortas o lo que sea y formas una cicatriz en la piel, así se forman cicatrices en las capas, digamos, que te vas abajo en la cesárea. Cortas más o menos 7 capas. Y pues la principal es la cicatriz en la matriz, o sea, tú tienes que abrir la matriz para sacar al bebé, ¿no? Que está dentro de la matriz. Y pues esa cicatriz, pues está en un lugar, digamos, en donde pues puede generar problemas, ¿no? En el sentido en el que si tú ya tienes 2 cesáreas previas y tienes una cicatriz un poco delgadita, las contracciones de un trabajo de parto pues van a hacer que la cicatriz de la cesárea se vaya haciendo cada vez más delgadita y que haya un riesgo de que se rompa esa cicatriz. Si, por ejemplo, tienes una cicatriz uterina y se implanta la placenta por encima de la cicatriz, pues tienes las capas, digamos, de la matriz sobre la cicatriz, pues no van a ser las mismas y no van a estar de la manera más óptima. Entonces corres el riesgo pues, de que se implante de más esa placenta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya son varias cesáreas? Pues que con más cesáreas por la cicatriz, pues se van haciendo cesáreas más complicadas, porque hay más fibrosis en los tejidos, hay más posibilidades de poder lesionar la vejiga durante la cesárea. Y pues con los embarazos, pues entre más embarazos con más cesáreas, pues hay más complicación de que se puede invadir de más esa placenta, o sea, de que sobrepase la matriz y puede llegar incluso a la vejiga u otros órganos y hacer embarazos pues mucho más complicados en donde una vez que nace, o sea, ya que se implanta de más de la matriz la placenta, pues hay que quitar la matriz, ¿no? Pero pues en esos casos, en casos siempre se debe individualizar. No hay un número máximo de cesáreas. No es así. No, ya tienes 5 cesáreas, ahora sí ya te tienes que ligar porque en el siguiente embarazo te vas a morir, ¿no? Todo depende mucho cómo están cicatrizando y cómo está la cicatriz uterina de la paciente, ¿no? Entonces, obviamente eso es algo que pues la mamá tiene que platicar con el doctor, pero pues ella tiene que ser consciente, o sea, siendo consciente la mamá, pues de que se puede lesionar la vejiga en la cesárea, con más cesáreas, y si quiere seguir adelante, pues mientras no se adhiera de más la placenta, de manera pues de que la placenta, la matriz ya es un órgano francamente enfermo cuando se implanta de más la matriz, porque ya no la puede sacar, digamos, ahí ya es un órgano enfermo que tienes que quitar y ya vámonos. O sea, así puede ser después de una cesárea o en la 4ª cesárea, ¿no? Eso no se puede saber. Entonces, en caso de que se lesione la vejiga, por ejemplo, en una cesárea, pues la mamá
si la mamá está dispuesta a asumir el riesgo, platicándolo con el doctor y son más o menos unos 10 a 2 semanas que tiene que usar sonda en lo que se repara, o sea, se repara obviamente la lesión y pues es usar sonda 10 a 2 semanas. Es una cosa que se habla con la mamá y pues es un riesgo que está, digamos, ¿no? Obviamente es indeseable, es algo que se quiere evitar a toda costa, pero pues digamos que son los riesgos que son con el número de cesáreas. Les digo, es un tema totalmente individualizado, que muchas veces no solamente depende del número de cesáreas, sino del cómo cicatriza esa matriz y cómo cicatriza la mamá. Entonces les digo, hay cicatrices uterinas que ya se ven súper delgaditas después de 2 cesáreas, y hay veces que tienen 5 cesáreas y se ve perfecto el útero. Entonces es un tema individualizado, en donde yo considero que, visto desde un tema pro vida y desde un tema, obviamente, pues pro vida, católico y todo, la recomendación sería quitar la matriz en el momento en el que la matriz está enferma, ¿no? Particularmente cuando se adhiere de la placenta de más. O sea, también hay muchas maniobras que tratan de rescatar la matriz a través de inyectando metrotexate, por ejemplo, en el cordón, o bloqueando la circulación de la matriz por técnicas de imagen o lo que sea. Pues también parte de tener los hijos que se puedan, o sea, parte del fiat, que es el hágase, la voluntad de Dios, va de la mano de tener ya sea muchos hijos o de tener de plano un hijo o ningún hijo. O sea, fiat, hágase la voluntad de Dios, Dios es bueno, a Dios no se le pasa ni un pelo que se me quede de la cabeza. Pues obviamente no se le va a pasar un tema tan importante como es participar de la creación contigo, ¿no? Entonces, pues tener confianza en Dios, y cuando se adhiere la placenta de más, pues ahí sería una indicación de quitar la matriz, y en donde pues ya no se puede tener más bebés, porque ya el riesgo de que tenga un sangrado espontáneo, si se aplica una técnica para dejar la matriz y tratar de disolver la placenta o lo que sea, pues aumenta mucho el riesgo de sangrado. Y si se ve bien la cicatriz uterina y nada más se ve mucha fibrosis y está la placenta implantada en un buen lugar, y el riesgo principalmente está asociado a una ruptura o que se pudiera lesionar la vejiga, entonces pues ahí platicarlo con la mamá, a lo mejor hacer la cesárea un poquito antes. Lo ideal siempre es hacerla en la semana 39, lo más cercano a la 39, pues si ya tiene varias cesáreas y pues medio que está como con contracciones de repente, pues hacer la cesárea en vez de en la 39, en la 37. Y pues a platicar con la mamá el riesgo de que se pueda lesionar la vejiga, y pues que va a estar con su sonda 2 semanas en el peor de los casos que pase. Y pues sí, implica más riesgo, más cesáreas, pero pues es un riesgo pues que la mamá y el doctor pues tienen que estar en sintonía. Y obviamente, o sea, el tener una vida es un tema tan grande, pues que una sonda 2 semanas, pues pasa un poco a segundo plano, ¿no? Y que haya mucha comunicación y mucho de qué se quiere y qué se busca. Y pues buscar también doctores pro vida que sean muy francos, y que no solamente por el número de cesáreas digan, no, es que ya no puedes tener más cesáreas, sino pues que sea una cosa, digamos, como muy objetiva de cómo ven ellos la situación y cómo ven la cicatriz, ¿no? A veces el ver simplemente delgada la cicatriz puede ser que no dé ningún problema, o puede ser que aumente el riesgo de ruptura. Entonces pues planear la cesárea un poco antes o lo que sea, ¿no? Pues sabemos que ahí en Colombia está el Hospital de la Sabana, pues que hay doctores NAPRO, pues es un hospital católico, con ginecólogos católicos, y pues buscar, digamos, como esa orientación y esa ayuda, pues de la forma también más sincera, y pues en las mejores manos posibles, y que estén en sintonía con lo que ustedes piensan también. No, doctor, de verdad que hemos aprendido muchísimo en este programa. Yo sé que hay muchas otras preguntas, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Pues qué bueno, pues esa gran noticia que nos ha dado de que ya la NAPRO pues ha llegado a Colombia, la Sabana en Bogotá, ¿cierto, doctor? Sí. Sí se ve de que hay NAPRO ahí en el Hospital de la Sabana.
Ok, entonces, bueno, les estaremos dando mayor información con respecto a esto. Y bueno, doctor, agradecerle muchísimo por su tiempo, por su disponibilidad. Y bueno, lo vamos a estar molestando por ahí. No se Bueno, preocupen, con todo gusto. muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nuevamente nos vemos dentro de 8 días. Gracias por sintonizarnos. Recuerden sus comentarios, sus preguntas para irlas desarrollando pues a medida que vamos teniendo los programas. Bueno, Dios los bendiga. Amén, Dios les pague. Muchas gracias.